gente que nos sigue todas las semanas en Pausa al Día. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast y además porque yo creo que hay temas que tienen que invitarnos a la reflexión y también hay conversaciones que ya no deberían centrarse en el debate si eres hombre o eres mujer, sino más bien en cuál es la preparación que tenemos, cuál es el conocimiento, qué nos mueve, cuál es nuestra pasión. Y hoy es precisamente de lo que vamos a hablar. Voy a confesarles algo, durante todo este mundial me he conectado con una radio en específico a la hora de los comentarios deportivos y ahí he seguido a María Soledad Rodríguez, comentarista deportiva, periodista y además con esa talla que yo creo que nosotros merecemos cuando escuchamos algo. Así que bienvenida, María Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá contigo, la verdad un placer, como te decía recién fuera de micrófonos, creo que son espacios para conectar, para inspirar y me encantó la invitación, sobre todo por eso, porque a veces uno trata de ser responsable al micrófono, pero no sabes a quién puedes llegar, con quién puedes quizás tener este impacto, quién puede escuchar tu mensaje y ganar eso que para mí siempre ha sido lo más importante como periodista y es la credibilidad. Uno trabaja porque la persona que te escuche diga, sí, ella me orienta, ella sí sabe, yo le escucho porque realmente me está diciendo la verdad y la verdad es que ha sido muy lindo ser parte de este mundial y qué mejor que tener este tipo de audiencia. ¿Cómo empiezas con el periodismo deportivo? ¿Siempre te gustó, te apasionó el deporte, te gustó el fútbol? A ver, el deporte sí, siempre he estado ligada al deporte de una manera u otra. El periodismo, yo siempre he dicho, se cruzó en mi camino. Yo no es que era, hay mucha gente en el periodismo que suele decir, yo de niña sí hacía entrevistas y jugaba. Yo no era esa niña. Yo era una niña que jugaba todo menos a eso. O sea, jugaba a ser la cajera, yo seguía mucho el tema de matemáticas, era muy buena en eso. Y de repente, todavía cuando yo era adolescente, ya no se maneja así el bachillerato, por eso lo explico. Había esta especialización en mi colegio, que seguías físico, químico, sociales, y necesitabas un bachillerato para la universidad. No te permitían con cualquier bachillerato ingresar a una carrera. Entonces, yo quería ser economista. ¿Ya? Yo iba a seguir físico-matemática porque era muy buena en las matemáticas, me gustaba, mi papá es economista. Y resulta que en tercer curso se da un congreso en mi colegio que se llamaba Ecuador, un país para vivir, donde se abría una especie de ONU. Entonces habrían mesas de debate y tales. Cuenta la leyenda, yo sé decir, porque yo quería ser ponente de mesa y me enfermé, fui una semana, falté al colegio por tema de amígdalas y cuando regresé mi tutor me dijo, ¿por qué no vas a la área de prensa para que cubras el evento y ya el próximo año te pones para ser ponente? O sea, tenías que hacer una especie de curso o casting más o menos. Entonces dije, bueno, está bien. Y así llegó, fue el tercer curso y fue como que me encantó, comencé a cubrir lo que decían las mesas, a redactar informes, pegaba en las carteleras, lo que pasaba en cada uno, lo que decían los mejores actores, etcétera. Hice las reflexiones finales del evento, entonces como que me picó. Tengo mi prima, que es Catalina Cadera, que es presidenta de Fundación Deportiva Ciberalbos, y en esas vacaciones, para elegir justo la especialización, le digo, mira, me pasó esto y tengo esta duda. Me dice, vamos, ¿por qué no haces prácticas en las vacaciones, en la fundación? Y si te gusta, sigues sociales y sigues comunicación, y si no te gusta, sigues matemáticas y sigues economía. Va, eso fue. Y en agosto, cuando yo tenía 15 años, empecé las prácticas y ya, pues me picó el bichito que digo del periodismo, que no volvió a salir, y ahí comencé a todo lo que significaba el tema de la radio, trabajé escribiendo artículos, hice muchos seminarios, porque me encantan los seminarios, hice muchos seminarios de radio, de locución y más, y ya finalmente se quedó, y desde ese momento hasta ahora no he salido de radio. Escogiste el periodismo deportivo en un mundo en el que, si bien decimos que hemos cambiado tanto, que estamos dándoles más espacio a las mujeres, el periodismo sigue siendo para la mujer demostrar la capacidad dentro del espacio. Sí, yo creo que es uno de los ámbitos, de los espacios profesionales en los que todavía la mujer tiene que demostrar permanentemente, o sea, enseñarle a la gente el por qué está ahí constantemente. Yo sé que todos deberíamos prepararnos, esto debería ser de hombres y mujeres, de que todos deberíamos estar cada día diciendo cómo puedo hacer mejor, escucharse y decir, bueno, en esto me equivoqué, puedo hacerlo mejor, ir más allá. Pero sí siento que sobre la mujer hay todavía esta, más que presión, esta obligación de no fallar. Que no está bien. Una cosa es que tú seas capaz y lo demuestres diariamente y te prepares para el trabajo, y otra cosa es que no puedas tener un margen de error mínimo. Y siento que en la mujer todavía hay eso. O sea, te escucha el oyente, te escucha que te equivocaste en algo e inmediatamente no sabe. Un hombre puede equivocarse en algo y dice, fue un lapsus, a todos nos pasa, se equivocó de nombre, todo bien. Y más en el tema de los empleadores, de los compañeros, de todo, siento que sí todavía es una
un lugar donde la mujer tiene que constantemente demostrar por qué está y demostrar que es capaz y demostrar que no falla ante todo lo que significan los retos. Sol, hay algo importante y no sé si te pasó a ti, cuando yo empecé a hacer periodismo, también debías poner una barrera para poder mantenerte en el espacio sin creer que tú necesitabas coquetear con alguien para poder abrirte espacio. Y eso a veces te hacía en cambio muy dura. Entonces la gente empezaba a decirme, en mi caso me decían, no, es que ella es demasiado seria, es que a ella no la inviten, es que ella esto. Y era como, no, o sea, yo necesitaba que ellos respeten mi trabajo. ¿Te pasó en algún momento? Es decir, cuando haces reportería, llegar a un mundo donde hay tanto hombre, también es como, ¿cómo hago? ¿Qué me pongo encima para poder llegar y hacerlo porque yo quiero y porque esto es lo que me apasiona? Totalmente, me reflejo un montón en lo que tú dices porque fue todo lo que me pasó y hasta el momento todavía tengo eso de, yo veo hoy a las muchachitas, a las jóvenes, y lo digo en buen plan, pero les veo que ellas llegan y son capaces de establecer una conversación, por ejemplo, con un jugador y reírse y tales. Para mí eso era impensado. Cuando yo empecé era un marcar el límite, una barrera enorme en decir que no crea que yo estoy, que se decía mucho, y lamentablemente había ese estigma del buscar marido, que no crea que yo voy a un complejo, a un lugar de entrenamiento, a buscar a un marido, que no crea eso. Entonces era inmediatamente el serio, yo he tratado siempre de usted, entonces es como que una barrera inmediata del lenguaje, una distancia inminente como para que sepa que hay un trato netamente profesional. Sonreír, yo dejé de sonreír, a mí me decía mi papi muchas veces me decía, has cambiado, pero te has hecho más dura. Él decía, es que no es que me he hecho dura, sino que uno tiene que, si tú le sonríes a un jugador, dicen, está coqueteándole, ella quiere otra cosa, le piden el número, y no. Entonces, por ejemplo, hasta ahora, mucha gente me dice, cuando hablo con dirigentes y más, el otro día hablaba con alguien y le decía, yo no soy de las que tengo los números de los jugadores, porque hasta ahora yo siento eso de, le pides el número y creen otra cosa. Ajá. Entonces me manejo por otros canales para buscar la información y todos me dicen, sí, yo sé que tú no eres amiga de los jugadores. O sea, es como que ya saben que yo no soy. Y quizás podría tener una ligera amistad con los protagonistas, pero lamentablemente la profesión, y en el caso de la mujer, te obliga a que sean mucho más que apariencias, que tengas que realmente marcar barreras grandes como para evitar que traspases y que después se tergiversen las cosas y tú puedes al final hacer tu oficio, porque te puede perjudicar un montón, un pequeño rumor, tú creas toda una credibilidad, creas una imagen y de repente por un mínimo rumor se te puede ir al diablo todo. Y has sido súper consecuente con lo que dices y con lo que haces, que eso es difícil en el medio también, María Soledad, porque es como, no solamente tengo que demostrar que soy buena, tengo que parecer también. Entonces, es jugar con esto de la mano. Y es lo que quizás no nos damos cuenta, porque nosotros decimos, no, las mujeres ahora tienen más espacio, las mujeres ahora pelean por lo que quieren. Sí, pero hay un costo ahí atrás, entonces eso quizás no se visibiliza. Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que muchas veces cuando nos preguntan de estos temas, yo alguna vez un seminario en Guayaquil, me acuerdo, el ciudad de Barcelona les decía, no es que la mujer se victimice, porque a veces se entiende desde ese punto. Una comienza a decir, a ver, para la mujer el camino es así, y dicen, ya se está victimizando, ya está diciendo que... No, lo único que decimos es que hay que reconocer lo que sí le puede costar a un hombre en el mismo trabajo, y la mujer, además de eso, tiene que hacer un extra permanente de esto, de la credibilidad, de la imagen, del no equivocarse, del qué me pongo, qué no me pongo, inclusive, porque hay ocasiones en las que uno dice... Debería tener la tranquilidad de ser auténtica hasta en lo que me gusta vestirme. Pero yo me acuerdo una vez, por alguna razón, se me ocurrió, porque parecía un pecado mortal, ir con falda al complejo de Liga una vez, porque algo tenía, y tampoco es que fui con una falda para que digan que... pero fui con falda, y fue tal el tema que me hicieron hacer una nota en corto, porque estaba ahí, que dije, nunca más en la vida. O sea, fue como que yo hubiese ido casi que desnuda al complejo, como que hubiesen creído que yo iba a cualquier otra cosa menos que a trabajar. Y desde ahí, claro, uno comienza, inclusive por eso en las canchas, a utilizar cosas más tapadas, como que para que, si me pongo una blusa ceñida, van a creer que estoy tratando de atraer a alguien, si me pongo un pantalón así, si me pongo... O sea, es todo un tema que no debería ser una preocupación al final. Tú deberías ser capaz de demostrar lo que sabes, con tu trabajo, con tu diálogo, con tu manera de escribir, si es prensa escrita, y después lo otro tiene que ser un accesorio netamente, pero para la mujer en el periodismo deportivo no resulta todavía así. ¿Cómo te ganas la autoridad, Soledad? Porque yo siento que tu voz es una voz de autoridad. Y me gusta decir esto porque incluso cuando hay un comentario machista, que ayer justo lo escuché, María Soledad dijo así, ¿no? Como que en voz bajita,
innecesario el comentario. Entonces fue como, eso para mí, que está buscando alimentarse, digo, qué bien, porque no es la pelea, es la sutileza con la que lo dices, pero ya lo dijiste. Sí, es que todavía, a ver, la sociedad ecuatoriana es muy machista, somos muy machistas, hombres y mujeres. Y en el periodismo deportivo es algo que es muy latente, pero latente en el que inclusive se considera que es lo gracioso, o sea, no solo es algo que se ha acostumbrado, sino que parece que es el día a día y la forma de romper el hielo, y no está bien. O sea, entonces yo me acuerdo inclusive hace algunos años, mi sobrina trabajaba en una fundación de mujeres y más, y estaban haciendo capacitaciones para erradicar el lenguaje machista. Y yo me ofrecí, le pregunté a mi director y llevamos el taller a la radio para que lo hagan con los compañeros. Y la respuesta, claro, que es por todo este estigma que ya se encuentra normalizado. Y los compañeros, ¿pero qué tiene de malo que yo le diga mijita a la compañera? Y le digo, ¿usted le dice mijito al compañero? Si usted le dice mijito al compañero, perfecto. No pasa nada. Porque es su forma de llevarse. Pero le dice mijita, dice, no, yo le digo a la secretaria de la universidad, porque hablábamos, digo, a la secretaria de la universidad usted le dice mijita. Y le dice de igual manera al contador de la universidad. No, pues a él le digo licenciado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es la diferencia? No, pues que ustedes también a veces son muy sensibles. Entonces, es todo ese tema que uno también tiene que ir erradicando, que parece normal, que uno dice, no te hagas lío, dicen muchas personas. Pero no es un tema de hacerse lío, sino también a través de la palabra, que es nuestro diario vivir. Tratar también de a poco de ir erradicando. No con bronca, no con confrontación, sino también ir erradicando eso que lo hemos normalizado, pero que no es normal, valga la redundancia, es a propósito el término, no es normal. No tienes que menoscabar lo que significa un hombre tratándole como mujer. O sea, no tienes que darle atributos de mujer a un hombre para decir que es gracioso, para decir que es menos que tú, sino simplemente respetarnos unos a otros. Dejemos a un lado ese tema y ya, podemos hacer chistes, sí podemos, yo también hago chistes con mis compañeros, nos divertimos en las transmisiones, pero hay situaciones que a mí todavía sí me chillan, como yo digo popularmente, y me generan esto que ayer pasó eso en la transmisión y fue como que, o sea, no, una cosa es el chiste y otra cosa que es muy en límites, así en el humor, ya es el ir en contra de alguien y eso no está bien. Pero ¿sabes qué? Justamente con esto, María Soledad, yo digo, es importante que nosotras dejemos de pelear, dejemos de hacerlo a la mala, sino empezar ya a hacerlo a la buena, con estos mensajes que llegan, que quizás les dimos un sacudón y ya saben que no estamos de acuerdo. ¿Te ha costado en algún momento o has sentido que te evalúan el trabajo más por ser mujer que por ser profesional? Sí, muchas veces. Muchas veces hasta ahora, porque, insisto, o sea, somos una sociedad machista, en el periodismo es latente eso. A mí me ha costado desde el momento, por ejemplo, yo no he tenido un cargo de autoridad dentro de ninguno de los medios en los que he trabajado. Ya han habido medios en los que yo he trabajado, en los que, con toda humildad lo digo, pero con reconocimiento a lo que he hecho, he sido la única con título universitario, por ejemplo, en medio de un departamento de 7 hombres y yo era la que menos ganaba. Entonces son situaciones en las que todavía es muy visible lo que sucede y todavía hay esta distancia, esta brecha que tenemos que ir recortando. Por la capacidad es que creo que, y porque me preparo constantemente, de verdad, porque soy la peor crítica de la vida soy yo conmigo misma, créanme que soy, hasta mi marido me sabe decir, cálmate, ya, o sea, cometiste un error, olvídalo, ya, se acabó. Pero sí, es porque uno tiene que estar todo el tiempo, creo que yendo hacia adelante, evolucionando, mejorando, y por la preparación creo que he podido llegar a donde, gracias a Dios, he llegado a ser comentarista en ESPN, a tener coberturas internacionales, a ser ahora comentarista principal de La Redonda, pero sí cuesta porque todavía hay esa diferencia en el calificar, digamos, a uno u otro todavía por género. Hemos visto en este mundial mujeres en el arbitraje, mujeres como jueces de línea, y sin embargo los hombres todavía siguen criticando que el arbitraje no fue bueno, María Soledad. ¿Te ha tocado este arbitraje o te ha tocado comentar cuando ha habido arbitraje femenino? Sí, mira que me decían justo por lo que pasó en el partido de Ecuador con Alemania, con Tony Penso, y me preguntaban, después me hicieron una entrevista en una radio de Bolívar, y me parecía tan curiosa la pregunta, porque la locución directa era, pero la señora, o sea, ¿por qué llegó al Mundial? O sea, ¿usted me puede explicar cómo es que ella está dirigiendo en una Copa del Mundo, comete esos errores? O sea, es que no sabe y no sé qué. Entonces yo le decía,
se me hace muy curioso que todavía el argumento de análisis del oyente, del televidente, del público, del colega periodista, es que es mujer. Paul Vélez decía hace no muy poco, es que no pueden poner una mujer a que arbitre. Cuando todas las semanas, y yo le decía la misma reflexión, todas las semanas en Liga Pro, para irnos nada más a un tema local, hablamos de errores arbitrales y son todos hombres. O sea, el 90% que arbitra la liga local son hombres. Entonces hablamos todas las semanas. ¿Por qué seguimos categorizando o calificando los errores en base al género? Cometemos errores porque somos humanos y porque es una decisión de fracción de segundos que tienes que tomarla aplicando 17 reglas. O sea, algún rato te vas a poder cometer una equivocación. Ahora, tienes VAR, tienes un montón de cámaras que te ayudan a que ese margen de error sea menor. Pero no es que te ayudan en base a que eres mujer o eres hombre. No es que el VAR te dice, no, es que a ella no hay como decirle nada porque es mujer. No, si te equivocas, el VAR está obligado a llamarte para que rectifiques. Entonces, ¿por qué hablamos de la árbitra Penso cuando tenía un cuerpo arbitral en asistentes y en VAR que tampoco la ayudaron, que tampoco la apoyaron en ese momento? ¿Por qué tenemos que al final decir, bueno, la conclusión es que la mujer se equivocó cuando habían 5 o 6 personas que se encontraban viendo la misma acción y ninguno pudo observar, quizás hubo una equivocación? Entonces, eso es quizás llevar el análisis correcto, el profundo, y no quedarnos en lo más sencillo, que es la portada, que es una mujer. ¿Cuál ha sido el partido más difícil de comentar? ¿En toda la vida? ¿En el último mundial o en toda la vida? El que tú quieras escoger, porque yo admiro la habilidad para aprenderse cada uno de los nombres y debo decir que esta mujer es rigurosa con su aprendizaje porque no hay error y yo lo disfruto porque digo, wow, se lo sabe todo y además está sobre la picada, sobre la jugada. ¿Cuál ha sido el más difícil? Creo que de los más difíciles que ha habido para comentar son esos en los que no tienes tanta emoción. Por ejemplo, un partido que resulta bastante lento, un partido en el que no hay intensidad. Recién nos pasaba en el compromiso de Colombia-Suiza, que claro, uno como televidente o como aficionado al fútbol dices, qué partido tan aburrido, o sea, dices, por favor hagan algo. Pero claro, tú como comentarista, porque claro, el relator va a tratar de describir, y si no tienes mucho que describir, pues también tienes que tratar de buscar la vuelta. Pero como comentarista tienes que tratar de ver ese otro lado, aparte de la emoción, aparte de lo que es la adrenalina, la intensidad que hay en las jugadas. Entonces en ese partido me acuerdo porque además tenía este choque con mi compañero que él, pero yo esperaba más que estos dos equipos. Entonces yo era como que, a ver, paños fríos, porque al mismo tiempo tú estás, va a sonar feo, pero tú estás vendiendo un partido. Exacto. O sea, no le puedes decir a la gente, cámbienme porque el partido está horrible. Tienes que tratar de mantener, al final la idea de la transmisión es que tú mantengas la emoción y mantengas la atención del público. Entonces era como que, sí, pero es que estamos muy estratégicos, es que hay que, claro, y hay un momento en el que dices, y lo tuve que decir al aire, es como que había una sensación de que tenían más miedo de perder que la intención de ganar, porque era como que se frenaban, era como que toda esa tensión, y claro, ¿qué tienes que hacer ahí tú? Tratar de explicar el por qué. Ajá. No puedes abocar al facilismo del hincha de decir, no les da la gana de jugar. No, tienes que tratar de explicar el por qué. ¿Por qué? Porque estás en un mundial y ellos tampoco quieren salir, ellos también quieren continuar. Entonces, también humanicemos el tema del fútbol. Dejemos de pensar que son robots todos, que tienen que ser perfectos. Humanicemos el sentido de que, bueno, también pueden equivocarse, también pasa esto. Mire que también la pelota es rápida, mire que también, o sea, otras cosas que creo que sirven para el contexto y que la gente entienda que al final es un juego que nos encanta, pero que tiene de todo. El mejor partido, el que has llegado a tu casa y dices, este fue el mejor partido que he comentado. O sea, el partido que a mí más me emocionó comentar fue en la semifinal de la Copa Libertadores, que me tocó la posibilidad para ir bien porque, claro, o sea, yo brincaba en chulla pata, como decimos popularmente, porque era semifinal de Copa Libertadores. Entonces, no, yo estaba primer año en ESPN y me ponían justamente a comentar la del Atlético Goyanense, que claro, era este equipo revelación, un equipo que no te iba a captar tantos televidentes, quizás, no era una gran semi de Flamengo, pero sí, me acuerdo que fuese y estaba súper emocionada, me ponía más nerviosa que de costumbre, vi miles de informaciones, de datos, de pie a pa de los jugadores para estar a la altura, pero sí son de esos retos grandes que uno tiene y que, bueno, quieres disfrutarlo, aunque a veces es más responsabilidad, pero tratas de disfrutarlo.
¿Cómo fue la llamada de ESPN? ¿Qué significó para ti en tu carrera cuando nosotros decimos, estoy caminando hacia eso, me estoy preparando, estoy leyendo? Me siento tan identificada porque digo, yo leo 1.000.000 antes de hacer una entrevista, antes de ir a mi programa, y aún así, cuando voy en el auto, estoy recordando todo para que nada falle. Entonces, finalmente, cuando llegan estas llamadas o llegan estas oportunidades, es como, valió la pena. Así ¿Cómo es. fue para ti? No, totalmente así, o sea, es haber pasado tantas cosas porque tú en esta profesión como en todas, seguramente tienes estos altibajos, tienes momentos en los que dices, te gana la frustración y no entiendes el por qué y te da ganas de botar la toalla y decir, mejor me voy a dedicar a otra cosa, tienes esos momentos y yo también los viví. Viví momentos en los que me levantaba de la cama literalmente por mis hijos, decía, bueno, vamos a echarle ganas y porque ellos dependen de mí y ya, y me levantaba. Y llega un momento en el que me contacta un amigo que ya que estaba colaborándoles a ellos desde el año anterior, haciendo algunos informes, y me dice, te van a llamar de Colombia, de ESPN. Y yo no entendía nada, no sabía, le decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, como para no dejar el teléfono y pasar pegada a esperar la llamada. Me dijo, no sé, solo te digo porque me preguntaron tu número y les pasé. Entonces dije, vale. No acababa ni de responderle de gracias, o sea, obvio, por recomendar, por el nombre, por pensar que mi trabajo es suficiente. Cuando en eso me llaman de Colombia, Luis Fer Domínguez, hasta ahora una gran relación con él porque es una muy buena persona. Entonces me llama, me dice, sí, mira, Soledad, estamos buscando, era en principio para tema de comentarios. Ajá. Entonces, vamos a hacer comentarios, tal, no sé qué, y a propósito de eso vas a ayudarnos con algunos informes porque estamos queriendo ver si se abre el Sports Center en Ecuador. Wow. Donde sea firmo. Nunca, bueno, soy muy mala para el tema de platas, nunca pregunté cuánto, no, solo dije, vamos, sí, cuente conmigo. Y ahí fue así, entonces me dijo, bueno, te vas a encontrar tal, te va a dar indicaciones Álvaro que se encarga de acá, le dije, sí, lo que sea, las órdenes, yo me arreglo, yo estoy dispuesta y ya, vamos, y más bien gracias por la llamada, por el respeto y el reconocimiento. Y ya después me dijeron, tienes que ir a tal, comenzamos a hacer pruebas, hacer informes y así surgió todo. Empezamos a hacer los partidos fuera de la ciudad, empezamos a hacer todo lo que era la corresponsalía, que después ya se fijó como un trabajo, que tenía que ser la corresponsalía con todos los equipos, yo tenía que hacer los informes, era el noticiero de la mañana, si era necesario de acuerdo a la coyuntura de noche, y fue un año y medio casi, porque duró muy poco. Lindísimo, fue una muy linda experiencia. Sol, ahora que tú cuentas todo esto, yo sé que hay muchas mujeres, muchas niñas, muchas adolescentes que no solamente están incursionando como jugadoras de fútbol, sino también en el mundo deportivo. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? O sea, no podemos perder nuestra identidad como mujeres, y la otra es cómo llegamos sin atropellarnos, sin empujarnos, con conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo lo que siempre les he dicho cuando alguien, porque no me creo en la capacidad de dar un consejo, sino simplemente alguna sugerencia desde la experiencia cuando me lo preguntan, es decir, prepararse. O sea, esto es en serio, de todo el tiempo tratar de estar al tanto. Y hay tanta información que uno tiene que tratar de tomarle el ritmo a todo lo que se puede conocer a nivel mundial, pero prepararse, buscar siempre la verdad, no olvidarse que esto es comunicación y que en la comunicación no solo requieres, como era quizás antes, tener un tono bonito de voz, un tono agradable, o solo tener una imagen agradable, también una mujer bonita. Si no, necesitas prepararte, que lo que tú digas realmente tenga sentido, que tenga argumento, que puedas inclusive después debatir. Claro, ¿por qué no? Si somos capaces, podemos debatir, pero siempre con fundamentos, o sea, siempre con la verdad de nuestro lado, no especulando, no faltando respeto a los protagonistas, no olvidándose de que hay alguien del otro lado que te está escuchando y que busca, como dicen los medios, no solo entretenerse, sino también aprender. Entonces creo que eso es clave. Siempre les he dicho a todas, háganlo de la forma que sean auténticas. Si te gusta la forma de vestir de algo diferente a mí, no importa, eso tiene que ser un accesorio, pero tienes que siempre buscar la verdad, siempre recordar que tienes que confirmar 2, 3 veces lo que sea que va a decir al aire, no importa que ya digas, no, es que ya vi, no, otra vez, ¿por qué no? Busquemos a alguien más que me diga que sí, busquemos a otra persona, no especulemos, es muy fácil hacer hoy comunicación por las redes sociales, es muy fácil. Aprovechemos esa facilidad, pero con sentido, realmente con criterio, aprovechémoslo para dejar un mensaje, para hacer algo positivo y no solo
para hacer un video que sea tendencia por algo que hoy, la verdad, hay un montón de cosas que pueden ser de tendencia que no necesariamente son comunicación o periodismo. Así que si van a ser periodistas, que sea una pasión, que sepan que hay altibajos, que sepan que es una carrera larga de lucha, de resistencia, pero que es linda, o sea, es gratificante cuando a la larga paga bien. Cuando tú haces bien las cosas te puedes demorar un poquito más, mucho más quizás, pero paga bien, o sea, en el sentido de la recompensa a ti al saber que fuiste coherente con lo que tú querías hacer, que desde el principio manejaste las cosas y que vas a tener un respeto, que es lo más importante que puedes tener de alguien. ¿Cómo conjugas tu vida familiar, María Soledad? Cuando tienes partidos los fines de semana, ¿qué dicen tus hijos? O sea, gracias a Dios tengo un marido que es todo, que es mi apoyo. Sí me pongo muy sensible cuando hablo de mi familia. No sería quien soy sin él. No sería. Mis papis que siempre me apoyaron, pero yo estoy con él desde los 14 años. ¡Wow! Cumplí 14 estando con él ya a los meses. Entonces, él siempre me ha apoyado. Como yo digo, él siempre es el que más cree en mí, cree más que yo misma. Entonces, siempre cuando hay algo es como que, no importa, nos organizamos. ¿Qué tienes? Y ha sido tanto así que mi hija, por ejemplo, desde chiquita, ella ya sabía, era, mami, ¿dónde te toca trabajar hoy? ¿En el estadio o en la cabina? Y mi hijo es igual, y mi hijo además es varón ahora, entonces es súper, hiper, mega futbolero. Él más bien le encanta porque yo voy a una transmisión, entonces estoy en la previa y me manda, mami, no sé si no viste este dato, entonces me comienza a mandar datos. Yo le digo que él es mi equidatos, entonces mami, este dato, mira que el otro. Estoy haciendo el trabajo en una parte y él como también está en futbolero, entonces me dice, mira, me llegó esa noticia, viste que Mourinho, viste que no sé qué. Entonces ya, mis hijos saben que los fines de semana mamá tiene a veces menos tiempo, tenemos que estar en el correteo de un estadio a otro, de lo que sea, pero yo saco tiempo para ellos siempre, o sea, siempre, y Dios me ha dado esa bendición también por la profesión de no me pierdo un programa del colegio, bueno, ahora mi hija está en la universidad, no me pierdo nada de lo que ella necesite, yo la voy a ver, estoy ahí, como sea, acomodo las cosas, porque ellos son al final lo más importante. La profesión es linda, la profesión a mí me ha dado un montón de cosas, es mi pasión, pero alguna vez le decía a mi esposo por algo, si yo tuviera que elegir en esta vida entre la familia y la profesión, no voy a dudar ni un segundo ni pestañearlo, que mi familia es mi todo. Soy muy familiera, soy muy de estar con ellos, así que son todo para mí mis dos hijos y mi marido. En este segmento cortito de Respondemos con lo primero que viene, ¿qué es el fútbol? Ay, el fútbol es una pasión. El fútbol es eso que explica todo lo que pasa en la vida y cómo es uno alrededor de una pelota. ¿Ser periodista deportiva? Una bendición, es una bendición que Dios me ha dado, tener un talento, siempre digo, es la sabiduría que me entrega Dios para hablar diariamente a través de él y poder entender lo que pasa en la cancha y me permite llevar la verdad y llegar a gente así, a inspirar y a conectar. ¿Qué te hace enojar, María Soledad? Esto mis hijos y mi marido dirían, uy, mi mami, un montón de cosas. Lo que más me hace enojar, bueno, en cosas varias de la rutina diaria, odio la impuntualidad, me hace enojar un montón la impuntualidad, pero de ahí me enoja la gente que no es sincera, que no es, que es hipócrita, me enoja la gente que no es justa. A mí me indigna muchísimo la injusticia. Yo soy una persona que aunque eso me afecte a mí, pero si es justo, no me importa y lo entrego y lo pierdo, lo que sea, pero tiene que ser justo, me indigna la injusticia. ¿Qué te trae felicidad? Mi familia, hacer lo que más me gusta y compartir momentos con ellos. Si hacemos una definición cortita de los equipos que se fueron del Mundial, porque es raro, a veces en el Mundial uno no lo entiende, creo que hay jugadores, hay equipos que son muy buenos y de pronto dejaron el Mundial. ¿Cuál es el fenómeno del Mundial? Yo creo que este mundial, por sobre todo, porque normalmente es una fiesta grande en la que todo puede pasar. Pero normalmente, como dice hasta esta frase célebre, normalmente Alemania es campeón. No, pero este mundial creo que ha dejado, y la conversaba con José fuera del micrófono, ha dejado esas distancias cortas. Qué manera de cerrarse las brechas entre equipos. Veíamos antes africanos que eran muy fuertes, físicamente sabíamos lo que podían dar, pero técnicamente todavía eran limitados en el plano táctico, en el plano de equipo. Ahora, en cambio, dices, wow, cómo toman las decisiones, cómo son atrevidos, cómo cuidan los partidos, cómo atacan con criterio. Y eso, en el plano de los asiáticos, los sudamericanos, creo que te ha dejado un mundial que te muestra que el fútbol ha crecido en general, que hay cada vez menos distancias entre confederaciones, aun cuando los europeos siguen mandando, que es lo lógico por años,
pero creo que te ha dejado un buen sabor de boca. Este mundial a mí me ha sorprendido gratamente porque no esperaba tanto de 48 equipos y la verdad me he perdido muy pocos partidos y los he disfrutado. Solo la puse de hidratación, quite la FIFA y de ahí el resto lindísimo. El partido que te falta locutar. Me falta comentar, me encantaría para la radio comentar un partido de Ecuador, porque esos me han sido esquivos, hay personal netamente designado normalmente para esos. Me encantaría comentar un partido de Ecuador en el Mundial. ¿Con quién te gustaría estar en el comentario deportivo? ¿De narrador? Sí, de cualquier lugar del mundo, ¿con quién lo harías? Si tuviera que elegir uno solo, y porque lo conocí, además con Mariano Clos, porque es una figura. Mariano, además que es buen tipo, pude trabajar con él en una final que casi me muero de los nervios, me tocó ser reportera de él, pero sí, porque es un crack, porque lo respeto muchísimo, así que si hay que soñar, pues me encantaría. Diego Latorre al lado, pero también comentar. ¿Qué es lo que te gustaría que recuerden de ti? Me gustaría que digan, como les digo a mis hijos, que digan que fui buena persona, que trabajé con pasión, que podía ser seria, brava, no sé, de carácter duro, pero que digan, nunca fue mala, o sea, fue buena persona, hizo lo suyo, amaba su carrera, siempre trabajó duro, pero sobre todo buena persona, buena mamá, eso quisiera que digan. Me han chismeado que tienes fotógrafo personal cuando vas a las coberturas. Cuando voy a las coberturas. Sí, que pides foto. Lo que pasa es que, mira, ¿sabes por qué es eso? Y eso el José de haber dicho. ¿Sabes por qué es eso? Porque yo voy desde los 15 años, sumemos, soy 23 años en esto. 23 años y hasta hace 5 años yo no tenía fotos de nada. De nada mío. Es cierto. De nada, porque claro, es otra época, también hay que entenderlo. Hoy en día no puedes vivir sin el teléfono haciendo así. Pero cuando yo empecé, la única foto que tengo de mis inicios, y eso cuando ya estaba 5 años capaz en el oficio, escondida el arquero de Brasil, ajá, que me tocó cubrir para Cable Deportes, que entrenaron en el complejo del Deportivo Quito. Esa es mi primera fotografía y era cuando yo iba 5 o 6 años en la profesión. No y de esa pasé después de tener fotos hace 10 años, capaz, o sea, nada. Entonces ahora, claro, bien, y me olvido, porque yo la verdad yo me enfoco tanto en el trabajo, que estoy con la tabla, que estoy con los audífonos, que la prueba de sonido, que todo el formalismo, que me olvido. Entonces, claro, el José siempre le digo, José, por favor, tómame una foto, como para después tener el recuerdo. Les digo a los agentes, a los que son ya después amigos, que les digo, no seas malito, porque hasta me da vergüenza decir como que todos tienen ocupaciones y una pidiéndole, ve, tómame una foto. Pero sí, ahora ya pido mucho más. Para ti, recuerdos. Me encanta. De verdad ha sido un privilegio tenerte en este espacio, María Soledad. Soy admiradora de tu trabajo. Gracias. Y no solamente por el hecho de ser mujer, porque eres una mujer que tiene autoridad y que lo está haciendo maravillosamente bien. Así que me has acompañado en esta transmisión de partidos y yo me he sentido orgullosa. Y eso yo creo que es lo que deberíamos experimentar todos, el sentirnos orgullosos de alguien, porque eres ecuatoriana, porque eres mujer y porque eres increíble. Así que gracias. No, muchas gracias. Gracias de verdad, porque he visto tus podcasts, he visto la manera de inspirar, he visto la manera de conectar y para mí fue un placer. Apenas me escribiste, no lo dudé un segundo, porque creo que es eso. Siempre hay que recordar que sí, podemos competir porque somos periodistas, pero no apagar la luz de alguien, no es necesario hundir a alguien, es simplemente el prepararse y demostrar a todos que estamos a la altura, no es necesario quitarle el puesto a nadie ni hacerle mal a nadie, y creo que lo lindo de esto es que tú puedas reconocer en otras personas cosas agradables. Yo he aprendido últimamente y lo hago mucho como un ejercicio diario, a ver lo positivo, y cuando veo a gente, el otro día le escribí a alguien que escribió un texto de Argentina, de Messi, de Ronaldo, no tengo ni menor idea de quién es, vive en Argentina, se llama Sergio, y lo único que hice fue escribirle y decirle, me encantó tu texto, sigue siendo, porque es refrescante leer ese tipo de palabras y vas bien, o sea, a veces parecen palabras sencillas, pero puedes ayudar mucho a la otra persona y es bonito reconocer que hay otras personas que hacen las cosas bien. Así que muchas gracias por este espacio y lindo hablar también. A mí me cuesta mucho hablar de mí, las entrevistas que más me ponen nerviosas son estas, pero gracias. Siempre es lindo hablar de uno y además tener ese reconocimiento, porque como yo les digo, cuando hago estos espacios, cuando hago entrevistas, las personas que inspiran están ahí al ladito. Están, miren, regresamos a ver y están ahí. Y no es solamente porque han tenido una carrera exitosa, es porque el camino que recorrieron para llegar a eso ha sido exitoso. Así que este es un espacio abierto y me encanta siempre escuchar y leer sus comentarios. No dejen de escribirnos porque nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Gracias, María Soledad. Gracias a ti, Bis. Un abrazo. Y con eso nos vemos prontito.